Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa, docentes, directores, supervisores e interesados en el tema que nos acompañan. El día de hoy estamos reunidos aquí para discutir y reflexionar acerca de nuestro papel como docentes en torno al libro, la lectura, la escritura y la oralidad en el aula. Nos acompañan Catalina González Tornero, coordinadora de la coordinación del programa de lectura y comprensión de la Secretaría de Educación Jalisco, a quien damos un cálido aplauso. Y nos acompaña también Cuauhtémoc Cruz Herrera, director de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la Secretaría de Educación Jalisco también. A continuación, Catalina González Tornero nos dirigirá unas palabras. Buenos días, apreciables docentes, directivos y cualquier persona interesada en el mundo de la lectura y otras cositas. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en este tercer encuentro Leo, Lectura, Escritura y Oralidad. Desde la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, a través de la Coordinación de Lectura y Comprensión, hemos preparado con mucho gusto un programa que esperamos sea de su agrado. Desde nuestra área, creemos que la lectura es una actividad que nos permite no solo acercarnos a las disciplinas, a las materias que llevan en la escuela, sino que es una herramienta que nos permite imaginar otros mundos y realidades, que nos permite imaginar otros horizontes. Por supuesto, también creemos que es perfecta en cualquiera de sus dosis y presentaciones. Para este tercer encuentro, hemos invitado a diversas personas que, al igual que nosotras, son apasionadas de la lectura. Y la riqueza de este evento consiste en que cada una de ellas mira desde un ángulo diferente a la lectura, la escritura y la oralidad. Por ejemplo, iniciaremos con esta magna conferencia de uno de mis autores favoritos, Juan Domingo Argüelles, que le dije que me iba a sacar la playera. Con él aprendí hace ya algunos años a entender a los que no leen y cómo desaprender todo lo que creía que sabía en torno a la lectura. También tendremos a mi gran maestra Mónica Márquez, yo creo que maestra de más de alguno aquí, quien me enseñó en el aula algo más que la pasión por los libros, la lectura y la didáctica. Nos enseñó también que existen múltiples contextos en los que se puede enseñar acerca de la lectura. También tendremos una mesa muy rica en donde de la mano de maestras frente a grupo de cada nivel, desde primaria hasta bachillerato, nos compartirán diversas experiencias y estrategias de lectura, escritura y oralidad que, como decimos coloquialmente, ya están caladas y que podemos llevar directamente al aula. También hablaremos de la literacidad intercultural y acompañamiento en la lectura y escritura en diferentes contextos. Además de todo esto, si les interesa todo lo relacionado con el libro álbum y qué se puede hacer con él, este es el lugar y espacio adecuado. Y como el lenguaje es un tema que a todos nos interesa, al menos a los que estamos aquí, también tendremos una conferencia que tocará el ya famoso y debatido lenguaje inclusivo. Y ya para cerrar con broche de oro, tendremos a uno de los mejores promotores de lectura de la zona metropolitana de Guadalajara y sus alrededores, quien nos charlará acerca de la fórmula mágica para crear lectores. Por supuesto, también cerraremos este encuentro con diversos talleres que estoy segura serán de mucha utilidad, tanto personal como académica, para todos los que están aquí. Como verán, aquí no se discrimina a ningún tipo de lectura ni formato. Somos una coordinación inclusiva que admite que leer no solo se refiere a un libro o una novela, sino que existen múltiples formatos y géneros que nuestros lectores pueden degustar en el aula y en diferentes contextos. Así pues, les invito a que convirtamos nuestra aula en un laboratorio de ideas que permitan configurar ciudadanos que contribuyan a nuestro país por medio de un pensamiento crítico y que la lectura, la escritura y la oralidad sean el vehículo correcto para esto. Y pues nada, no me queda de otra más que decirles gracias por estar aquí, sean bienvenidos. Para inaugurar formalmente este evento, tenemos ahora las palabras de nuestro director Cuauhtémoc Cruz Herrera. ¿Qué tal? Buenos días, estimados docentes y autoridades educativas. Sean todos ustedes bienvenidos a este tercer encuentro Leo, Lectura, Escritura y Oralidad. Comentarles que desde la creación de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales
ahí por el año de 2018, no ha pasado mucho, nos hemos enfocado arduamente a la labor de brindar recursos didácticos, materiales económicos y humanos a las escuelas, a los docentes y a los estudiantes a fin de que el paso de los estudiantes por la educación básica y media superior se convierta en una experiencia de largo alcance. Es por ello que las matemáticas, el ajedrez, así como la lectura, la escritura y la oralidad están presentes en nuestro proyecto educativo. Estos campos disciplinares aparentemente aislados entre sí, convergen en un objetivo común desde la perspectiva de nuestra dirección, es decir, contribuir a que los jóvenes, niñas y niños desarrollen sus habilidades mentales desde un enfoque distinto. Espacio en que sus talentos encuentren un campo fértil para la creatividad, el trabajo en equipo y la movilización de sus conocimientos. Comentarles que desde la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales y desde la coordinación que encabeza la maestra Catalina de lectura, escritura y oralidad, los invitamos a todos ustedes. Muchos de ustedes yo creo que han sido partícipes ya de las diferentes capacitaciones que se dan a los docentes, de las capacitaciones o talleres que se dan a los estudiantes, de los concursos y convocatorias tanto para estudiantes, tanto normalistas, docentes, de creación literaria que hemos estado desarrollando en los últimos 3 años. Y también comentarles que durante este encuentro, en los siguientes 2 días, en particular el día de hoy por la tarde, estaremos también presentando, primero, leyendo algunas de las lecturas de los estudiantes ganadores, estudiantes y trabajos, no solo estudiantes, docentes, normalistas del año pasado, presentando el libro, que ya está impreso y está publicado, que todos ustedes podrán tener acceso, y también presentando a los ganadores de este año de estas creaciones literarias que hemos hecho esta convocatoria y que hemos tenido una muy buena participación. Y otra vez invitarlos a todos los eventos para docentes y también para sus estudiantes que tenemos desde la Coordinación de Lectura y Comprensión. Y comentarles que estamos a la orden desde la Dirección de Ciencias Exactas para todo lo que podamos apoyar tanto a ustedes como a sus estudiantes. Y ahora sí que agradezco la entusiasta participación de todos ustedes en los próximos 2 días de actividades de este encuentro. En lo que nos corresponde a nosotros, seguiremos acompañándolos en esta aventura por los senderos de la lectura, la escritura y la oralidad. Y muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Sin más preámbulo, cedemos ahora la palabra al maestro Juan Domingo Argüelles, nuestro invitado de honor, y a la maestra Paola Sandoval, que lo acompaña. Pues muy buenos días, compañeros docentes, queridos amigos. Para mí es un honor y un gusto, de verdad, estar esta mañana presentando y acompañando a el maestro y escritor Juan Domingo Argüelles. ¿Quién es Juan Domingo Argüelles? Él nació en Chetumal, Quintana Roo, en 1958. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Es promotor y divulgador de la lectura y la cultura escrita. Autor de más de 20 libros sobre temas en lectura y escritura, entre los cuales destacan ¿Qué leen los que no leen? Libro obligadísimo para todos los docentes. Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura, y Por una universidad lectora. Su más reciente publicación en este 2022 es El vicio de leer. Querido maestro, bienvenido a Recrea Academy. Pues muchas gracias, es un placer. Me alegra mucho que estar en este tercer encuentro y con este tema tan importante que para mí es de enorme actualidad.
Voy a pararme un momento, o quizá todo el tiempo, por favor, con su permiso, porque como verán, yo no traigo ninguna computadora para pasar imágenes. Entonces yo lo que estoy dando es prácticamente una comedia de pie, esto que es una conferencia casi como un estandupero. Una de las cosas más extraordinarias que se ha producido con la escuela, las nuevas tecnologías y particularmente con todo lo que tiene que ver con las expresiones orales, es que justamente estamos en un momento de gran diversidad en relación con la lectura, a tal grado que dice Alberto Manguel que la lectura que se hace en internet debería encontrarse un término específico para nombrarla, porque no es la misma lectura que se hace justamente en los libros. Me dirán, bueno, lo que pasa es que en la internet se puede leer libros. Sí, en efecto, así es, y están justamente los dispositivos digitales extraordinarios para leer libros, y desde un Kindle hasta cualquier otro instrumento de esta naturaleza nos puede servir para leer libros. Alguien dirá, bueno, pues es que a mí me gusta leer libros, pero me gusta el olor de la tinta, por eso me gusta el libro en papel más que cualquier cosa. Y a eso hay quienes les han respondido, bueno, las tecnologías no se preocupen, podrán hacerlo. Un día les mandarán libros con doble olor a tinta y con doble olor a papel para que no extrañen el libro en papel. Los japoneses tienen una frase ante la cual Alberto Manguel sonrió dándose cuenta que había una gran empatía en relación con las adecuaciones y las adaptaciones, muy prácticos ellos en relación con el libro. Y entonces dice, cuando les dije que no se habían cumplido las profecías de que el libro desaparecería, ellos me dijeron, no nos preocupa en absoluto, si el libro desaparece es porque se habrá inventado algo mejor, ¿no? La idea de que se puede inventar algo mejor que el libro, como libro, la discute el propio Fernando Savater cuando dice, el libro no puede perfeccionarse, el libro como tal es un instrumento perfecto. ¿Por qué? Porque el libro, dice, es parecido a un exprimidor de limones. Podemos estilizarlo, y hay unos exprimidores de limones preciosos que se pone el limón y tienen unas patitas y escurre, preciosos, pero son obras de arte. El exprimidor de limón tan simple como meter medio limón y exprimir, como si fuera una pinza o un alicate, dice, ese es un instrumento de una tecnología perfecta. En el caso del libro, lo mismo da, dice. El libro en papel tiene una gran ventaja, no necesita pilas, no necesita de instructivo y solo tiene una cosa que puede hacerlo funcionar, la energía de cada cual. Esto que estoy diciendo es obviamente un lugar común, pero vayamos más hacia atrás en la cuestión del libro y nos daremos cuenta que a pesar de que hace 30 años se llegó a decir que el libro desaparecería y que sería prácticamente una pieza de museo, ya no habría bibliotecas, necesidad de bibliotecas, sino de museos del libro. Esto no se cumplió en 2019, cuando fue la fecha
que en la Feria de Frankfurt, 30 años antes, se había dicho que hacia 2019 el libro en papel estaría prácticamente rebasado por el ebook. Bueno, el ebook tiene distintas características y tenemos que pensar que el ebook es una cosa también que podemos denominar abierta, diversa, porque hay distintos tipos de libro digital. Está el libro digital que es una obviedad y de tan obvio, parece una fotocopia, que es el PDF que todos pueden bajar y leer un libro página por página. Está un ebook que es todavía más adecuado porque puede cerrarse páginas, puede abrirse el texto, puede hacerse muchas cosas con las páginas y además se puede dar el aspecto de la página de lo que es el papel crema, el papel acremado y todo esto. Pero también está el otro libro más interactivo todavía, donde en cada página hay distintos iconos que nos van llevando de un lado a otro y hacen rebotar en el libro, porque ahí donde dice las pinturas de Rafael, las pinturas de Miguel Ángel, las esculturas de tal, se le da clic y nos vamos entonces a esas temáticas. Pero, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pasa que, por desgracia, en lugar de que actualicemos el libro en papel, actualizarlo en el sentido de que nosotros sepamos que el libro en papel, aunque es perfecto, puede siempre hacerse todavía más extraordinariamente amable si se cuidan muchas cosas del libro en papel, desde la impresión, desde la edición mejor, de todo esto. Y lo que hemos hecho, desgraciadamente, es copiar lo de Internet para pasarlo al libro en papel y acabamos haciendo libros deshuesados. Es decir, libros sin cuerpo y sin alma, porque decimos, no, la gente ya no quiere leer libros gruesos ni libros con muchas páginas, hay que darle balacitos, hay que darle algunas cosas mínimas y mucha imagen, y entonces se hacen libros que no son otra cosa que la pantalla misma de Internet. El problema con todo esto es que hemos olvidado que todas las tecnologías, cuando son sustituidas o cuando son mejoradas, toda tecnología está apoyada en una tecnología anterior. Curiosamente, hace poquito se hablaba del problema que se tiene con el fax. Dicen, pues el fax ya no se usa, pero las grandes empresas siguen poniendo fax tal porque es algo que todavía es un instrumento antes del diluvio que está ahí en las oficinas, y entonces dice teléfono y fax. ¿Y para qué necesitamos el fax? Pues bueno, el fax era una especie de telegrama, que también para qué necesitamos ya el telegrama, ¿no? El telegrama tenía sentido cuando se mandaba una información urgente, y que podía recibirla la persona no en tiempo real, pero sí pronto, y a veces hacía también las veces del intercambio de moneda o envío de dinero, cosa que ya se puede hacer con una transferencia bancaria. Entonces, ¿para qué se necesita el giro telegráfico? Pues ya para nada. Entonces va desapareciendo esto, pero van apareciendo otras cosas que tenemos que darles un uso adecuado, pero también distinguirlos. Yo creo que la distinción que tenemos que hacer es forzosamente la siguiente. Como un estandupero, que es el término en inglés, es el término castellanizado de stand-up, pero que en realidad yo
yo me resisto a que el término sea tan crudo, porque stand-up no es nada más que comedia de pie. Es decir, es un monólogo de una persona que está de pie dando haciendo un monólogo para que los demás interesados, sobre todo, se rían. Y claro, viendo, porque hablo por experiencia, viendo a estos personajes que lo hacen, me encuentro que se necesita muy poca cosa para que la gente se ría. Entonces, los estanduperos cuentan miles de cosas que son chistes facilones, algunos sí pueden ser agudos, otros son sarcasmos y inmediatamente la gente suelta la carcajada. Entonces, ¿qué es lo que necesita el estandupero o el comediante de pie? Necesita que su monólogo sea preparado, sea perfectamente coherente con lo que va a hacer en la comedia, para que los demás, y además conocer a su público, porque sabe que su público inmediatamente va a soltar la carcajada cuando diga una cosa que parece una simpleza, pero siendo aún una simpleza, es algo que para ellos están dirigidos a ese público específico. Si se meten a Netflix y ven al estandupero Escamilla, se darán cuenta que puede estar hora y media o 2 horas en eso y la gente todo el tiempo se está riendo y sale, inclusive me parece que sale mal de la garganta de ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesita ese estandupero? Necesita una comunicación y esa comunicación solo puede establecerse mediante un entendimiento, que quiere decir que todos estamos en la misma sintonía, es decir, comprendemos a lo que vamos a reírnos y obviamente vamos a reírnos con cosas que significan un diálogo o un lenguaje común. O sea, todos compartimos los albures, las formas de presentar cosas, algunos no entienden sino tardíamente y es cuando les dice, bueno, es un chiste que tardaron algunos en comprender. Bueno, esto que estoy diciendo tiene que ver con lo que estamos tratando, el tema lectura, escritura y oralidad. En este tercer encuentro, Leo, por lo siguiente, hemos olvidado en esta diversidad que les estoy planteando, cuando en Frankfurt se dijo que en 2019 ya no habría libros o que prácticamente el libro en papel estaría desapareciendo, los que predijeron esta catástrofe libresca podían comprender muchas cosas de mercado, podían comprender muchas cosas de los lectores según esto, pero en realidad no entendían los procesos que tenían los cambios de lectura y que tenían justamente las formas de aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el libro en papel llegó a estar, siempre ha estado por encima del libro digital, sea cual fuere esta presentación de este libro en formato digital. Bueno, pues este tipo de libro que tuvo su prueba de fuego justamente en la pandemia. Era cuando tenía que haber despegado el libro digital, porque era la mejor oportunidad encerrados en la casa, diciendo, bueno, pues voy a pedir mi Kindle y me pongo a leer en formato digital y no necesito los libros en papel. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Pasó que la gente siguió pidiendo sus libros en papel en Amazon, en las librerías grandes, y él quería que le llevaran un objeto. Es decir, yo compro un objeto y me lo ponen en la puerta de mi casa 24 o 48 horas después, eso quiero yo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El libro en papel siguió funcionando aún encerrados en las casas de uno, porque había quien podía llevarle a la casa ese libro en papel, es decir,
un libro que no era en bits, sino que era un libro concreto, un libro en papel. Bueno, ¿cuánto se factura? Voy a hablar de estos temas porque tienen que ver con lo mismo. La facturación más alta del libro digital ha llegado a 31% en Estados Unidos y oscila entre 31, 29, 30, 28 en el Reino Unido y en otros países donde es alto el consumo. Y se ha estancado en 30. Quiere decir esto que en los países más avanzados el libro digital alcanzó un techo de 30% y ahí se ha quedado. Mientras que el libro digital factura 70% en todos esos países donde ya alcanzó ese techo. En los países en español, en España por decir algo, no llega al 6% la facturación del libro digital. Y todos los libros digitales de español en España tienen que ver con temas de novela rosa y de libros de texto. Es decir, son los libros de texto que uno no consigue en el idioma español y quiere que conseguir en otro idioma y obviamente en el soporte digital. Y la novela rosa, que es una novela bastante consumida también por personas que andan con su dispositivo digital y no cargan libros. Pero en América Latina, ningún país, ninguno, conste, Colombia, Brasil, Argentina, México, Perú, Ecuador, no se diga, Costa Rica, no llega al 3% de facturación del libro digital. Y esto me lo confirmó mi editor de Ediciones B cuando le pregunté, ¿qué es lo que más vendes? Si tantos, ahora todos los escritores o todos los que publicamos libros nos hacen firmar contratos, convenios, donde quede establecido que damos permiso también para que se explote el libro digitalmente. Y sale el libro en papel y sale el libro digital. El libro digital es más barato que el libro en papel, pero cuando se hacen corte de regalías, uno se da cuenta que lo que recibe por los libros digitales es una cosita como para irse a tomar un desayuno, ¿verdad? Mientras que el libro en papel es donde está, digamos, más generosas las regalías de 10% que le pagan al autor por cada libro. Bueno, esto tiene que ver con que nosotros en México leemos, sobre todo en papel, cuando le pregunté a este editor me dijo, yo vendo en México 100,000 ejemplares de un libro que es una saga de 4, de 5, no recuerdo bien, que se llama Hush Hush. Entonces, Hush Hush es un libro del cual vendo 100,000 ejemplares al año, dice, ¿no?, en papel, y está destinado a un nicho específico, el nicho de las adolescentes, no de los adolescentes, las adolescentes. El libro se ha diversificado, pero también a la vez se ha instalado en estamentos muy específicos, en nichos que dicen libros para ejecutivos, novela rosa, novela porno suave, cuentos, libros de terror, libros de fantasmas, etcétera. Y dentro de esos sectores, además de los libros infantiles y juveniles, también en ese sector hay libros destinados a cierto nicho de ciertas edades y este libro Hush Hush, que yo digo, bueno, no lo conozco, le dije, dice, mira, aquí están, y me lo regaló. Me leí el primero y es un libro que atrapa. Entiendo que tiene bastantes formas atractivas de llevar a una adolescente, porque no son libros que lean los adolescentes en general, sino las chicas entre 12 y 16 años, púberes y adolescentes, digamos. Y narra la historia
al menos yo el primer tomo que leí, que es justamente el Hush Hush, la historia de ángeles que cuidan a personas terrenales, pero tienen una restricción, no enamorarse de la persona a la que cuidan. Y entonces uno de esos ángeles se enamora de la chica a la que guarda, porque es un ángel de la guarda, y automáticamente pierde la característica de ángel y pierde las alas, le quedan unas cicatrices ahí. Y es un libro como de iniciación erótica y sexual, pero apenas sugerida. Yo no sé si en los siguientes tomos, que ya no leí, se cumple algo más, pero al menos en ese primer tomo no se cumplió. Es apenas un acercamiento amoroso, erótico. ¿Y qué me decía esto? Que las personas leen las cosas que les gustan, no las cosas que les desagradan. Ese es el primer principio. Y entonces leen en papel, o sea, porque llevan el libro, lo marcan y todo, y quienes leen en el soporte digital son menos de esos 100,000 que vende este editor al año de esa novela y de esa saga en general, y que además si se meten a internet hay toda una comunidad de personas que está hablando de ese libro, y todas son chicas que comentan sus experiencias con las lecturas de ese tipo de libros, o al menos de esa saga. Es decir, es una saga posterior a Harry Potter, que cuando alguien me dice Harry Potter fue una ilusión comercial, yo digo no es cierto. Harry Potter fue fundamental para enseñar a leer una cosa que fue un milagro, y yo lo defenderé siempre, la generación Harry Potter. Hoy no sé si la generación de Harry Potter, que ya son adultos, tienen hijos lectores, pero lo que sí sé es que no importa si sus hijos sean lectores o no, pero ellos aprendieron a leer libros de 800 páginas de puras letras, cuando a esa edad solo se leía si tenían imágenes en los libros. Entonces, que un adolescente y un niño leyera un libro de 800 páginas, 600 páginas, 700 páginas, el más chico de 450, era ya un milagro. Ahora, ¿qué hubo en torno de eso? Una gran comercialización de productos, lentes, mochilas, loncheras, lo que fuere sobre Harry Potter. Pero eso fue un fenómeno que se dio aprovechando justamente el auge de ese negocio, pero no es que se haya surgido como un negocio en un principio. De hecho, la autora tuvo que pasar por muchas circunstancias para poder publicar ese libro, hasta que comenzó a convertirse en un fenómeno que tuvo, digamos, grandes repercusiones en el mundo. Entonces, alguien tendrá que contar esa historia de Harry Potter, qué fue de la generación Harry Potter, y yo me he encontrado en mis conferencias a muchas personas que son generación Harry Potter y que siguen siendo lectoras, y que son, por ejemplo, profesoras jóvenes o promotoras de lectura o promotores de lectura jóvenes, que siguen creyendo en la lectura como un hecho placentero. Bueno, esta parte que les digo demuestra una cosa. Los libros te trasladan también a otras experiencias artísticas, estéticas, que son el cine, que son la música, que son muchas otras cosas, y una encuesta que se hizo en Europa entre estudiantes de educación superior, con una sola pregunta: ¿qué te gusta leer más, en papel o digital? Y el 90% de los estudiantes de nivel superior dijeron que en papel. Y al explicar a algunos por qué, dijeron porque el libro digital distrae. Es decir, el libro en papel es una unidad, es una cosa indivisible. Si alguien me dice, yo ya leí En busca del tiempo perdido, yo le preguntaría, bueno, ¿y qué libro de En busca del tiempo perdido leíste? ¿No?
porque bueno, puede ser por los caminos de Joan, que es el primer volumen, pero son 7. Entonces, si me dice que ya con el primero leyó En busca del tiempo perdido, no ha leído En busca del tiempo perdido. Yo ya leí la Biblia, como dijera Peña. Bueno, dijo, pues algunas partecillas, ¿no? Bueno, ¿qué libro leíste? Bueno, puedes leer desde el libro de Job, el libro de los Proverbios, puedes leer el Cantar de los Cantares, puedes leer en fin, todos los, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero si no has leído completa la Biblia, no puedes decir que ya leíste la Biblia. Digo, yo ya leí la Biblia y mi libro favorito es el libro de Job. Y digo, bueno, cuando me dicen libros, yo no digo la Biblia, yo digo el libro de Job. Es decir, porque la Biblia es el libro de los libros. Entonces, eso quiere decir Biblia. Y obviamente hay adentro de la Biblia muchos libros. Y el libro de Job, que a mí me fascina tanto, es el libro donde Job sufre todas las desgracias que le manda Dios para probarlo y consigue, yo digo, yo no soy Job, yo no hubiera podido aguantar tanta diablura de Dios, ¿no? Porque, como dice Mark Twain, Dios es un personaje implacable. Y como dijera Borges, es nuestra invención más terrible que hemos hecho. Dios no nos inventó, nosotros inventamos a Dios, dice Borges, y lo inventamos a nuestra imagen y semejanza. Somos egoístas, Dios es egoísta. Somos malvados, Dios es malvado. Sabemos perdonar, Dios sabe perdonar. Pero si después de todo te dice, si te arrepientes de todos tus pecados, irás al cielo. Bueno, entonces todos creen, pensando, por si las dudas, que Diosito me presino por si las dudas, ¿no? Dijo un padre jesuita, a quien quiero mucho, me dijo un día, miren, no nos acordamos de Dios más que cuando el taxi que pedimos se va por otra dirección. Entonces ese es el momento en el que nos acordamos, Diosito, ojalá no me vayan a secuestrar, ¿no? Entonces, Mark Twain fue muy duro con la Biblia, porque Mark Twain tiene un capítulo que se llama Contra las religiones, y dice en ese capítulo de sus memorias que Dios es un Dios implacable, que no hay Dios más cruel que el Dios cristiano. Y dice, y en todos lados donde encontremos a Dios vamos a encontrar, sobre todo en el Antiguo Testamento, a alguien que es capaz de decirle, mata a tu hijo. O sea, y tú dices, bueno, mato a mi hijo, sí, mátalo. Esa es la prueba que necesitas ante mí. Y dice, bueno, ¿y qué te dice eso? Pues no te dice nada más que ese es un pensamiento fanático y es un pensamiento bastante desagradable, pero lo compruebas cuando la madre le quita los ojos a su hijo porque oyó una voz que le decía que le arrancara los ojos. Y luego el niño, que ahí es donde se le rompe a uno el corazón, pregunta que cuándo le van a devolver sus ojitos. Es decir, estas cosas tan terribles que pasan todos los días también pasan porque creemos en algo que se llama fundamento. Es decir, ¿qué es el fundamento? Todas las religiones lo tienen, pero también todas las creencias y todas las experiencias tienen un fundamento. El fundamento es el libro, el fundamento es la lectura. Por eso a las religiones que creen en el fundamento como algo obligatorio de realizar, se les llama fundamentalistas. Es decir, ¿por qué son fundamentalistas las religiones musulmanas? Sobre todo, bueno, esos extremos de las religiones, porque siguen el fundamento del Corán, porque siguen así dice, el Corán dice esto hay que hacer. La Biblia dice esto hay que hacer. Y se nos ha olvidado que también la religión cristiana fue fundamentalista y derramó muchísima sangre cuando vino la Inquisición y obviamente también era derramar sangre, eso era fundamentalista. Y somos fundamentalistas cuando leemos un libro y no lo cuestionamos, cuando leemos un libro y no nos atrevemos a conversar con los lectores. Fíjense, si alguien les dice
que ya está acabando de leer los libros de Sócrates, no le crean, porque Sócrates no escribió ningún libro. Es decir, ¿quién fue Sócrates? El más grande filósofo, y ha llegado hasta nuestros días el concepto socrático, porque lo socrático es aquello cuando se duda, cuando se pregunta, cuando se interroga y cuando se desconfía de algo. Entonces dice, está utilizando el método socrático. Sócrates fue acusado de pervertir a la juventud en Atenas. Curiosamente, uno de los que los acusaba, entre los varios acusadores que tenía, para su desgracia se llamaba Anito, ¿no? Y acusaba a Sócrates de pervertir a la juventud. Pero era curioso, Anito y los demás que acusaron a Sócrates, no lo acusaban porque Sócrates fuese pederasta. Y conste que en la Grecia antigua, en Atenas en ese momento, la pederastia no era un delito. No lo acusaba porque les expresara ideas esclavistas, puesto que en Atenas y en Grecia, en ese momento el esclavismo era visto perfectamente como legal y como normal. Entonces, los grandes filósofos preferían siempre a los niños, más que a las niñas, incluso a los niños, y practicaban precisamente la pederastia con ellos, y ellos no lo encontraban como algo malo, puesto que estaba establecido dentro de la moral como bueno, ¿no? Estaba el esclavismo y cualquiera podía hacer con su esclavo y con su esclava lo que quisiera, y no les parecía malo, porque eso estaba establecido dentro de la moral y las leyes, de que pues tu esclavo era tu esclavo y era tuyo, y tú podías hacer con él lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí viene la otra cuestión. Una cosa es la moral y otra cosa es la ética. ¿Qué era lo que la moral no la ponía en duda Sócrates, y Sócrates iba divulgando más bien la ética? ¿Qué es la ética? Cuando uno se pregunta si lo que está establecido está bien o está mal. Entonces ahí comienza la ética, y ahí comienza la metafísica, y ahí comienzan nuestros problemas de depresión cuando leemos un libro y nos sumimos en la depresión, y también nos ayuda cuando leemos un libro y nos saca de la depresión. Es decir, el libro, ¿qué tiene el libro? Tiene enseñanza, sí, tiene conocimiento, pero no basta con que tenga eso para que lo leamos. Necesitamos que sea atractivo, que nos guste, que nos interese. Y cuando yo digo que un libro sea el placer, nos dé placer de leer, no quiere decir que sean nada más libros de literatura. Pueden ser libros de cualquier índole y nos dan una experiencia placentera a todos, a todo aquel que quiera tener una experiencia placentera con cierto tipo de lectura. Bueno, Sócrates desconfiaba de los libros, por eso no escribió ningún libro. Entonces, no le hagan caso a quien le diga estoy terminando las obras completas de Sócrates. Pero hubo un individuo maravilloso que fue el primer reportero, por decirlo así, que fue Platón, discípulo de Sócrates. Y Sócrates hubiera desaparecido si Platón no hubiera estado ahí para, como si fuese un reportero, tomar nota y escribir un libro que se llama Los Diálogos. Y entonces, claro, Platón es autor de los diálogos a partir de las enseñanzas de Sócrates. El discípulo escribe el libro, Sócrates es el personaje, pero todas las lecciones socráticas las encontramos gracias a Platón. ¿Por qué decía Sócrates que no confiaba en la escritura ni en la lectura? Porque dice que la escritura y la lectura podían atrofiar la memoria. Es decir, decía, si tienes un libro, lo tienes apuntado ahí y lo buscas siempre en un libro y ya no ejercitas la memoria. Entonces Sócrates decía, hay que ejercitar la memoria. Si se te olvida algo, no lo busques en un libro, síguete preguntándotelo hasta que lo encuentres en tu memoria. Y de ese modo desarrollas la memoria. Claro, Sócrates se equivocaba, porque también, hay que decirlo, los grandes hombres también se equivocan.
Y Sócrates se equivocaba porque el libro no necesariamente sustituye a la memoria, sino que el libro es una extensión de la memoria, como dijera Borges. Es decir, todos los instrumentos que tiene el hombre, dice Borges, de todos los instrumentos que tiene el hombre, el arado es una extensión de la mano. El cuchillo y la espada son extensiones también de la mano. El báculo o bastón, extensión de la mano. Una prótesis en el pie, extensión, por supuesto, del pie. Pero la única extensión que tenemos de la memoria es el libro, es decir, lo escrito. Lo que queda como escrito, esa es nuestra extensión, y también la biblioteca constituye una prótesis. Es decir, nosotros tenemos una memoria y estamos perfectamente adaptados para hablar. ¿Qué quiere decir esto? Hablar es naturaleza y escribir y leer es cultura. Solo venimos a este mundo nada más con un aparato fónico o fonético que se va desarrollando y que Chomsky demostró como teoría, primero planteó como teoría y que hoy es una ley, la ley de la gramática universal, que prueba lo siguiente. ¿Cómo podemos probar la gramática universal como cultura? La gramática universal, perdón, como naturaleza. Muy simple, dice Chomsky. Si un niño recién nacido, un bebé recién nacido aquí en Guadalajara, se lo llevan a Pekín y lo adopta una familia pequinesa y vive entre pequineses, ese niño hablará pequinés. No hay de otra, no puede hablar español. Es decir, ahí su aparato fónico, su aparato fonético bien desarrollado, lo llevó a aprender el idioma del medio en el que está. Al revés, si un niño de Pekín, un niño chino, lo traemos a Guadalajara y lo instalamos en una familia, bueno, lo adopta una familia de Guadalajara, ese niño hablará español, si hablan español y no otro idioma en esa casa, ¿no? Así demostró Chomsky que la cuestión digamos, del habla, gracias. La cuestión del habla es una cuestión totalmente natural. A nadie necesitan llevar a la escuela para que aprenda a hablar. Y dice Gabriel Said, muy divertido, a veces la enseñanza es tan mala en las escuelas mexicanas que si lleváramos a los niños a que aprendan a hablar en las escuelas, habría toda una generación de tartamudos. Bueno, es una forma de decirlo cuando las escuelas son malas, ¿no? Y cuando el aprendizaje por sistema es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie, los niños que van a preescolar, los niños que van a maternal, ¿a qué van en realidad? Van a socializar. ¿Por qué? Porque la escuela necesita quitarles a los seres humanos lo salvaje. Esa es la parte fundamental que hace la escuela. Entonces, lo salvaje se va quitando con disciplina. Y la disciplina, como lo estudió muy bien Foucault en Vigilar y Castigar, es parte de lo mismo. La escuela te vigila y te castiga. Es decir, dice también otro filósofo que no hay nada peor que ver a un niño que lo reprueben en algo que es simplemente parte de su naturaleza. Es decir, a ver, tú que sabes hablar, habla frente aquí, y el niño está tímido, y el niño quizá no se atreve a hablar porque está frente a un público, y el niño puede también tener algún defecto cerebral, algún problema de vocabulario, algún problema que le impide estar enfrente de un público hablando. Y lo dice, ya que no pudiste, pásala ahí, estás reprobado, ¿no? Bueno, eso que es naturaleza. Bueno, luego Chomsky explica, aquí en la cabeza no había nada, ningún espacio para la escritura
y la lectura. Es decir, todo nuestro cerebro estaba destinado a que habláramos. Y obviamente el habla primera pues fue guturaciones, luego hasta que consiguió hacerse símbolos, hasta que consiguió hacerse alfabeto. Pero ¿por qué necesitamos mediadores de lectura y profesores? Porque antes que otra cosa, el ser humano necesita ser alfabetizado. Es decir, ahí se comprueba que la alfabetización es cultura, el habla es naturaleza, la alfabetización es cultura. Si no enseñamos a la gente a leer y a escribir, queda analfabeta. Y esa persona que no tiene alfabeto, es decir, es una persona analfabeta, no puede leer ni puede escribir, pero sí puede hablar y articular perfectamente y usar los verbos donde son adecuados, se equivocará en algunas cosas, sobre todo los niños cuando empiezan a hablar no distinguen entre verbos irregulares y verbos regulares, y por eso dicen supido o cosas así. Bueno, ¿por qué? Porque la escuela es la que va a enseñar a ese niño la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares y cómo los infinitivos cambian y cómo todas estas cosas se modifican. Bueno, eso es la escuela. Pero cuando hablamos de la lectura, insisto, Chomsky decía, el ser humano tuvo que pasar por mucho tramo de su vida para que pudiera alojarse en el cerebro esa parte que no estaba todavía puesta para alojarse en algún lado, la escritura y la lectura. ¿Y cómo comenzó? Miren, curiosamente, esto que tenemos ahorita, la lectura, escritura y oralidad, es justamente la triple, si pudiéramos decirlo, la triple magia de la lectura. Miren, para ser breves y para ser también claros, les diré, las pinturas rupestres del periodo paleolítico de las cuevas de Altamira en España tienen aproximadamente 18,000 años de antigüedad. Es decir, las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira y de otras cuevas también en Francia y también otras en España, que tienen esos 18,000 años de antigüedad, es el principio de la escritura. Es decir, ¿qué son las pinturas rupestres? Son pictografías, donde hay un bisonte, donde hay unos ciervos, donde el individuo se representa con una lanza y lo que quiere decir ahí, para que lo entiendan los que es el primer lenguaje maravillosamente adaptado incluso para aquellos pues, para los analfabetos, ¿no? Hoy incluso aquellos analfabetos de hoy, de la actualidad, si ven un círculo cruzado donde ve un cigarrillo, aunque no sepan leer y escribir, saben que se prohíbe fumar, ¿no? Bueno, las pictografías de las cuevas de Altamira, lo que decían es, yo estuve aquí, yo me alimentaba de bisontes, yo cazaba ciervos, yo estuve aquí, y ese es el primer concepto que se da por una simple y sencilla razón. Es cuando entra en el ser humano el concepto metafísico de la existencia. Es decir, somos mortales, nos vamos a morir, nos va a llevar la fregada a todos, pero yo quiero decir que yo estuve aquí. Es decir, ¿para qué te sirve la pictografía ahí en esa piedra? ¿Para qué te sirve esa pintura? Para decir que tú estuviste aquí, ahí, que hiciste eso y que tú quieres dejar constancia de tu paso por el mundo. Es ahí cuando la metafísica complica todo, porque nosotros nos complicamos la vida porque pensamos metafísicamente. Es decir,
Para alguien que no tenga un pensamiento metafísico de, ay, me voy a morir y no he hecho esto, me voy a morir y no he sembrado un árbol, me voy a morir y no he tenido un hijo, me voy a morir y no, bueno, olvídense, el problema lo resolvió Alessandro Barico muy fácilmente. Todos los escritores y todos los lectores provenimos de una herida no resuelta. Es decir, tenemos un problema con el mundo. El problema que tenemos con el mundo es que no nos gusta este mundo. No nos gusta, no nos agrada y tenemos que llenarlo con otras cosas que son alternas a nuestra vida, y los libros son maravillosos instrumentos que nos hacen ver que el mundo no es nada más este presente que tenemos aquí, sino que tiene un pasado y que tiene un futuro, y nosotros queremos que las generaciones siguientes nos recuerden, y por eso pusimos las imágenes en esa cueva. En esa cueva que pusimos esas imágenes, que eso es el origen del alfabeto, queda muy claro hasta para aquellos que menos usan el entendimiento de que eso está dicho así. Yo estoy aquí, miren, aquí estoy yo. Es como el que está en la cárcel y está condenado a cadena perpetua o a 50 años y está en una celda y dice, bueno, ya metafísicamente es cuando, digo, los presos quizá no tienen tantos pensamientos metafísicos hasta que los condenan. Y ya que los condenaron dicen, a lo mejor aquí me muero. Y entonces comienzan a marcar ahí, dice, aquí estuvo el Charrascas, ¿no? Bueno, el Charrascas tuvo de pronto un momento metafísico y dijo, me va a llevar la fregada aquí, ¿no? Entonces yo tengo que dejar constancia de que aquí estuve, ¿no? Todo se va a perder, pero si yo dejo aquí esto marcado, aquí queda constancia de que yo viví, ¿no? Bueno, ese es el principio, ¿y qué era el principio de la escritura y la lectura? Imagen, es decir, lo que estamos hablando es imagen que no tiene otro, que es pariente, por supuesto, de imaginación. Es decir, ¿por qué Gabriel García Márquez no quiso jamás que se hiciera película 100 años de soledad? Dijo, porque yo no deseo que el cine ponga estereotipos en mis personajes, y porque quiero que cada lector siga imaginando a los personajes como se le dé la gana. Es decir, imaginación, que cada quien imagine. Yo he de decir que cuando leí El Señor de los Anillos, no coincidí necesariamente con mis personajes que yo había imaginado en mis lecturas de los 3 tomos del Señor de los Anillos. Pero hubo una cosa sorprendente y maravillosa. El personaje que era el malvado acabó siendo un personaje maravilloso en el cine que no es en los libros, que es Gollum. Gollum se transforma en un personaje querible. O sea, uno al leer El Señor de los Anillos piensas en Bilbo, pero Bilbo lo imaginas como tú lo quieras imaginar, siempre es bueno. En cambio, Gollum tiene toda esa dualidad. Y acuérdense que es incluso una dualidad funesta, donde él mismo se regaña con una voz, se amonesta y luego se vuelve a recobrar, y es un personaje que se hace entrañable. Pero en el cine, en el libro, no sé cada quien cómo lo imaginó, pero era un malvado, era un antihéroe que se vuelve héroe en el cine. Bueno, esta pregunta, o más bien esta afirmación que voy a hacer, siempre la hago en las conferencias, porque a los que hayan leído Crimen y Castigo, siempre les digo, ¿por qué casi todos simpatizas con Raskolnikov, el asesino, y no con la asesinada? Es decir, queda establecido. Yo lo he preguntado, ¿y cuál es tu personaje favorito de Crimen y Castigo de Dostoyevsky? Raskolnikov, el asesino. ¿Por qué? Porque la literatura, los libros en general, nos dan una oportunidad extraordinaria de hacer cosas sin que seamos castigados por atrevernos a pensar a hacerlas. Es decir, todo el mundo, creo yo no me excluyo, hemos tenido ganas de matar a alguien.
No sé, digo, yo al menos soy sincero y lo digo. Es decir, eso de que cómo me dan ganas de ahorcar a mi jefe, cómo me dan ganas de no sé qué cosa, cómo me dan ganas de esto y de lo otro, ¿no? Bueno, ¿y qué te hace, y qué consigue Crimen y Castigo? Nos resuelve la vida. Nos identificamos con Raskolnikov y ya matamos a alguien y no pasa nada. Es decir, no nos llevan a la cárcel. A esto, Valéry Larbaud, un gran escritor francés, escribió un libro que se llama La lectura, ese vicio impune. ¿Por qué? Porque no es punible. Nada de lo que nosotros leamos y creamos y conste que creemos muchas cosas en los libros y vemos a los personajes casi vivos y casi son tan entrañables a veces que forman parte de nuestra existencia. Dice Borges, ¿cómo puedo recordar mi infancia? Dice, yo puedo recordar mi infancia de la siguiente manera. Mi primer pensamiento que tengo de mi infancia es de un personaje que frota una lámpara y de la cual sale un genio, ¿no? Aladino. Bueno, para Borges, lector niño, era la lectura, lo que habría en la lectura era tan vivido como lo que había en la realidad. Y dice, no recuerdo, al menos yo no recuerdo ningún momento de mi existencia en el que no supiera yo leer y escribir. Por lo tanto, yo creía que todos sabían leer y escribir. Entonces, claro, Borges es un genio, estamos hablando de un genio. Pero George Steiner tiene una frase maravillosa al respecto que dice lo siguiente: quien sea capaz de leer La Metamorfosis de Kafka y después de leerla sea capaz de mirarse impertérrito ante el espejo, es un analfabeto en el único sentido que cuenta. Es decir, tú después de leer La Metamorfosis de Kafka no puedes permanecer como estabas antes. Es decir, ¿qué es la metamorfosis? Es el sentirte un insecto, ¿no? Te despiertas y te encuentras como un insecto boca arriba, panza arriba, pataleando hasta que consigues ponerte en pie, pero sigues siendo un insecto. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido un insecto? ¿No? Bueno, el problema es que Kafka tenía más problemas que nosotros, o más problemas o más cicatrices de las que dice Alessandro Barico, de las que todos tenemos cicatrices que no hemos podido cerrar. Tenía un padre autoritario que era el poder hecho realidad, que no le gustaba lo que hacía Kafka. Él quería a su hijo Franz como un industrioso, como una persona práctica que pudiera ganar dinero, que pudiera obtener cosas a partir de un trabajo verdaderamente práctico en la existencia, en lugar de tener a un hijo soñador que escribía, ¿no? Entonces hay una parte en la algunos recordarán la famosa carta al padre de Franz Kafka. Bueno, lo primero que le dice es: papá, yo te amé todo el tiempo. Papá, yo te escribo esta carta para decirte todo cuanto te amé, todo cuanto yo quise hacer, pero quiero que sepas que todo cuanto hice fue para complacerte, ¿no? Ahí comienza una parte que comienza tierna, pero comienza como un reclamo y va ascendiendo hasta el final de la carta en todos los reproches que le hace Kafka a su padre y claro, una carta tan dura, al saber la reacción que iba a tener el padre, jamás se atrevió a mandarla. Es una carta inmensa y es un libro, la carta misma, y para Kafka fue una experiencia humillante. Decir, salió mi primer libro y le dije: padre, he publicado un libro, y me dijo él: déjalo en la mesita de noche, ¿no? Es decir, le había dedicado el libro, le había dicho: es mi primer libro, y el padre displicentemente dijo: déjalo en la mesita de noche. O sea, ¿a mí qué me importa, no? O sea, un libro,
Un libro, ¿y a mí qué me importa tu libro, no? Entonces, ese es Gregorio Samsa, panza arriba, el insecto que está en la metamorfosis, y es que los libros nos dan a comprender precisamente a partir de imágenes y a partir de sensaciones y a partir de emociones qué es esa otra vida que a veces nosotros vivimos o hemos tenido oportunidad de vivir o padecer o gustar, y que tienen la gran ventaja, en el caso nuestro, de ser una especie de casi en general, bueno, toda la lectura, incluida la lectura popular, conste, yo no estoy hablando de libros nada más canónicos, no solo estoy hablando de la Odisea, no solo estoy hablando de Homero, ni solo estoy hablando de Shakespeare, estoy hablando de toda experiencia de lectura popular, incluida la de historietas. Es decir, cuando yo hice este libro que se llama ¿Qué leen los que no leen?, un libro que quiero mucho porque me ha acercado a muchos lectores, yo quise saber qué leían los que no leían, porque mi respuesta es: los que no leen, sí leen. Es decir, nosotros decimos que no son lectores, pero porque no leen lo que nosotros leemos. Es decir, pues ese no es lector, pues ¿cómo no va a ser lector? Y está leyendo Sábanas Mojadas, sensacional de traileros, ¿cómo no va a ser lector? ¿No? Es lector. Entonces, mi amigo, el psicoterapeuta, me dijo: Juan Domingo, tienes que hacer una experiencia indispensable contra la vergüenza. Y me dijo: tienes que llegar al puesto de periódico. Cuando le conté el libro que yo quería escribir, pero tienes que llegar al puesto de periódicos y muy seguro de ti mismo, decirle al que vende el periódico: por favor, me da el Macho Tips, o me da, por favor, Sábanas Mojadas, también quiero Sábanas Mojadas, y también sensacional de traileros, y también esas de buchonas y luchonas, ¿no? Y entonces, todas esas que están ahí, ¿no? Entonces, y comprobé que yo no podía hacer ese ejercicio contra la vergüenza, y ahí donde yo compraba todos los días mi periódico, no fui a comprar esas publicaciones, me fui a donde nadie me conocía. Amontonaba yo las publicaciones así, las ponía y decía: ¿cuánto es de esto? ¿No? Y decía, obviamente que quien me vendía y no me conocía, bueno, no, yo me sentía menos vergüenza, pero además habrá dicho: bueno, este tipo sí es un pervertido de verdad, ¿no? O sea, este se las lleva pero por toneladas, ¿no? Entonces, y todas esas revistas eróticas o pornográficas populares, me mostraron una cosa que es importantísima: los autores y los editores saben quién es su público. Una cosa indispensable para todos los profesores, los mediadores y los editores es saber quién es su público. Y esas publicaciones, que son elementales, están hechas precisamente para ese público, para que el albañil, obrero de la construcción, para pronunciarlo mejor, como dicen, llega al puesto de periódicos y sin hacer ningún ejercicio de la vergüenza, y toma sus Sábanas Mojadas o sus sensacionales traileros, lo dobla, se lo mete aquí y en su transporte lo va leyendo, ¿no? ¿Es lectura? Por supuesto que es lectura. Es una experiencia, porque la lectura se debe a contextos. Es decir, no podemos ser lectores de Homero porque Homero está fuera de nuestro contexto, pero sí podemos leer Sábanas Mojadas y buchonas y luchonas porque está dentro de su contexto. Y es una experiencia de lectura, claro que es una experiencia de lectura. Entonces, yo en este libro reflejo eso, porque hay esa falsa idea de que sí, ese no es lector. ¿Pero por qué no es lector? Porque no lee lo que yo leo, ¿no? Además es un lector muy malo. Te asoman por aquí a tu espalda y por encima del hombro dicen: ¿qué mierda estás leyendo? ¿No? Entonces dice: bueno, por favor, nunca hay que despreciar, nunca hay que desprestigiar lo que el lector está haciendo porque a ti no te gusta ese libro o porque a ti te parece una basura. Una de las cosas fundamentales en este concepto de la lectura, escritura y oralidad es que vamos a terminar todos finalmente en esto que está haciéndose cada vez mayor, en una cuestión de oralidad. Miren,
Si partimos de la imagen y volvemos a la imagen, ¿qué quiere decir? Que hemos regresado al tiempo de las cuevas de Altamira. Es decir, analícenlo y se darán cuenta de que hoy la imagen atrapa inmediatamente, pero la imagen fue primero, ahí en las cuevas de Altamira. Pero antes de la imagen hubo, por supuesto, la oralidad, que era la guturación, hasta que consiguió construirse algo parecido a un balbuceo, hasta que logró construirse algo que podía representarse simbólicamente y sobre todo en signos, en símbolos y en signos. Entonces, es cuando partimos de las tablillas de arcilla en Mesopotamia, que se remontan al año 3000 a.C. Esas tablillas de arcilla que se hacían con un punzón ya no solo representaban pictogramas, sino presentaban ciertos símbolos que eran ya prácticamente escritura y también lectura. Pero ¿quiénes podían escribir y leer eso? Nada más los que tenían acceso al poder, que eran los que dominaban eso. O sea, un brujo y un mago no revela sus trucos, porque en tanto lo revela deja de ser brujo y deja de ser mago. Entonces el que tiene el poder de la lectura y la escritura tenía todo el poder, porque obviamente los demás no podían comprenderlo. Luego, los rollos de papiro. El papiro, ya saben que es de una planta que estaba a las orillas del Nilo en Egipto, datan de 2800 a.C. Bueno, el papiro ya tiene también símbolos, signos, sí, también hay pictogramas, pero por ejemplo, vale decir que el mayor invento cuando dice Fernando Sabater que el libro es un invento perfecto, se refiere a este formato, el formato códex, que es un rimero de hojas de papel o de otra cosa, cosido y pegado, donde tú puedes hojear así, ver páginas, y si quieres anotar ahí, anotas, y que anotaste la página 94, el segundo párrafo, y lo subrayaste y le pusiste una palomita o le pusiste una marca, tu marca de tu lectura. ¿Qué computadora es más rápida que el hojeo a la página 94 donde tú apuntaste esto para encontrar lo que tú buscabas? Ninguna. Es decir, alguien me dice, sí, pero las computadoras ya tienen mucha rapidez para buscar un icono. Sí, claro, por supuesto que sí, pero el libro tiene una cuestión que era lo que decía Sócrates hablando de la memoria. La memoria, cada biblioteca, aunque sea una colección de libros pequeña, cada biblioteca es una prótesis de cada cual, diferente a cualquier otra. No hay ninguna biblioteca igual en cuestiones personales. Llamero, ¿estamos en tiempo o cuánto nos falta? Vamos en tiempo. Bueno, pero perfecto. Es que miren, yo hablo mucho, pero hablo mucho porque esto me apasiona. Y yo estoy seguro que si a ustedes les apasiona, no les estoy aburriendo. Y si les estoy aburriendo, me lo dicen también y ahí terminamos. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de los rollos de papiro y hablamos del libro formato códex, no hay que olvidar que la famosa biblioteca de Alejandría no era una biblioteca como las bibliotecas que conocemos hoy, que están aquí llenas de estos libritos. No, era una biblioteca llena de rollos, como este que me estoy echando yo. Es decir, eran puros rollos. El problema con el rollo era que para que te enteraras de una cosa que estaba al final tenías que desenrollar aquí, y para lo de en medio tenías que desenrollar acá, y para lo del principio era muy incómodo. Entonces, cuando se inventa los rollos, era algo, una tecnología extraordinaria, porque al menos ya había una forma de conservar la escritura mediante signos y símbolos en un rollo que contenía una historia, y generalmente eran historias de gobernantes y poder. Luego, la famosa piedra de Rosetta, que es un fragmento de una antigua estela egipcia,
data del año 196 a.C., con inscripciones en egipcio, demótico y griego antiguo. Fue un gran progreso cuando hubo alguien que consiguió entender, comprender y describir todo lo que estaba en esos idiomas en la piedra de Rosetta. Y era ya lenguaje de alfabeto, era de símbolos. La invención del papel en China se remonta al año 105 a.C., pero hay papel, pero todavía, y comienza entonces a funcionar el papel en lugar del papiro para el libro, pero el libro códex era un libro códex que es del 310 de nuestra era, es decir, estamos hablando de, pues mira, 310 a 2022, no hay tanta distancia, ¿no? Bueno, pero lo que ahí ya con el papel existe el libro códex, este tipo de libro. Pero ¿qué existía también? Era libro manuscrito, es decir, libro de copista. Todo el libro era una obra única. Es decir, un copista hacía un solo libro, otro copista hacía otro libro, eran copias y podían tener diferencias y ninguno era igual. El libro en serie comienza justamente cuando se inventa la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, que la imprenta de tipos móviles no es otra cosa que una caja donde se ponen los tipos en plomo y se ponen al revés para que se lean, cuando se impriman se lean al derecho, y este libro de la invención de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, que él fue quien inventó esa imprenta, es de 1449. ¿Y cuál fue el primer libro que salió de la imprenta de Gutenberg? La Biblia. La Biblia no podía ser otro, porque la Biblia era justamente el libro que salió en 1454 de esa famosa imprenta y que se llama precisamente la Biblia de Gutenberg, porque además de todo es de dónde nos viene el concepto de que el libro es sagrado, de que todo el libro estaba controlado por los monjes, los poderosos, y en general la lectura estaba en los monasterios. Hay otra cosa que hay que comentar en un paréntesis. La lectura en silencio es un paso superior a la lectura en voz alta. Los monjes no sabían leer en silencio. Es decir, lo que nosotros ahora leemos en silencio y estamos leyendo y no estamos molestando al otro que está leyendo otra cosa, porque si leemos en voz alta dice, oye, cállate ya porque yo estoy leyendo otra cosa, ¿no? Es un paso superior, pero los monjes no sabían hacerlo, porque además de ahí viene la frase, al que no habla, Dios no lo escucha. Entonces, entraban al monasterio y había un murmullo permanente. Y ese murmullo permanente es que estaban silabeando. Y se escuchaba todo eso porque no sabían leer en silencio, que es una abstracción que se consigue posteriormente a la lectura en voz alta. Bueno, hablando de esto, después de la Biblia, piensen ya ahorita en la modernidad. El dispositivo electrónico para la lectura de e-books salió al mercado en 2004. Estamos hablando de nuestro siglo, principios del siglo XXI, que salió por primera vez comercializándose ya ampliamente el e-book en 2004. Luego el iPad de Apple, que es una tableta electrónica que entre otras funciones posee la lectura de e-books, salió a la venta en 2010. También muy recientemente, digamos, no recientemente, pero para el tiempo que tiene la historia de la lectura y la escritura, es algo muy reciente. En conclusión, la historia de la escritura y del libro es muy joven y su evolución continuará sin duda. Por eso digo yo que en este caso, cuando nos planteemos qué va a ser del futuro de la lectura,
tenemos que plantearnos primero cuál es el futuro que tenemos los lectores. Y esto me queda muy claro por lo siguiente. Sin lectores no hay lectura. Hay libros, puede haber libros, pero si no hay lectores, no hay lectura. Todo libro que no se abre, todo libro que no se lee es letra muerta, dice Gabriel Said. Solo cobra vida en el momento en que nosotros lo abrimos y lo leemos y nos apropiamos de esto que está aquí. No quiere decir que digamos, yo soy dueño de este libro, eres dueño del objeto, no de lo que está ahí, pero te apropias de todo el conocimiento y del placer y las emociones que tiene el haber leído un libro. Entonces, el futuro de los lectores, ¿de qué depende? Depende de muchas cosas y no podemos pronosticar, como lo hicieron los especialistas en la Feria de Frankfurt, de que el libro iba a desaparecer en 30 años. Bueno, lo dijeron y les falló. Bueno, siguen diciéndolo porque sigue habiendo esa visión apocalíptica de que el libro va a desaparecer y que solo quedarán las tabletas, los dispositivos digitales. Pero que quede claro, hay una cosa que es simple. La mayor parte de los que usamos un dispositivo digital, llámese teléfono celular o lo que sea, lo que hacemos en la tableta también o en esos celulares no es leer libros, créanmelo. Es decir, la mayor parte son interlocuciones con otras personas, lecturas de fragmentos de cosas, lecturas de noticias, ver partidos de fútbol, ver pornografía también, ¿por qué no? Ver películas, ver todo lo que quieran ver, ahí está. Pero curiosamente, las personas que leen libros en papel son las personas que más leen en pantalla. Es decir, está comprobado. ¿Por qué? Porque no encuentran el libro en papel y recurren a la pantalla para conseguir ese libro que no encuentran en papel. Bueno, y al revés también es casi una ley. La persona que no lee libros aquí o en un Kindle o en otro dispositivo, tampoco los lee en papel. Es decir, la lectura que hacemos en Internet no es una lectura que considere la escritura como un concepto completo. Ahora, la escritura, por supuesto, no es un concepto completo, tiene que cumplir un ciclo. Se escribe y solo se cierra el círculo cuando se lee. Pero cuando se lee, estamos siendo consumidores de un texto. Pero después de eso, queda claro que también podemos ser productores de textos. Es decir, a eso nos lleva también la lectura y la lectura de un libro nos puede llevar a la escritura que hagamos nosotros. Porque de otro modo sería como que yo les venga a hablar a ustedes de aquí de la lectura, yo haga un monólogo, les diga muchas gracias, hasta luego, me voy y se acabó. Y yo no quiero hacer eso, yo quiero que ustedes participen también y me cuestionen y pregunten y es cuando se cierra realmente el círculo y viene la oralidad. ¿Qué pasa cuando leemos un libro? Queremos contárselo al primero que se encuentre enfrente de nosotros y pobre de aquel, ¿verdad? Porque tendrá que aguantarnos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el lector? El lector tiene una cosa que hace más potente el libro que ha leído, porque lo ha leído, si lo leyó con entusiasmo, le gusta tanto que quiere comunicarlo. Y si lo quiere comunicar, le pone todo de su cosecha. Es decir, miren, el que ve una película, que todavía es peor, ese que ve una película te dice, está buenísima, ¿no? Está buenísima. Entonces tú vas y vas a verla y sales de ahí y dices, oye, ¿pero por qué dice que está buenísima? ¿No? Bueno, antes de eso hubo otro que le dijo a este otro y le contó la película. Y entonces la película dura 1 hora y media y él se la contó en 2 horas y media, ¿verdad? Entonces él le dijo, no, y pasó esto, pero antes de esto ocurrió esto otro, y antes de esto pasó otro. Y entonces cuenta la película con tal intensidad que la película se hace buena. Bueno, la película que él vio, ¿no?
Ya cuando nosotros la vamos a ver, tenemos tales expectativas de que es tan buena la película, que nos va a gustar, que nos desilusiona absolutamente, ¿no? Digo, pero qué mala película, yo estaba esperando en qué momento se ponía buena, y entonces pasaron 20 minutos y seguía mala, pasó una hora y seguía mala, y dije, a lo mejor al final se compone, y nunca se compone. Bueno, en el caso del libro es lo mismo. Entonces, ¿por qué somos nosotros promotores del libro? ¿Por qué somos lectores? ¿Por qué queremos comunicar la lectura? Queremos comunicar la lectura porque de ello depende nuestra especie. Todas las especies en este mundo, las especies vivas, no las piedras por supuesto, todas las especies vivas tienen una función que es biológica, pero también puede ser cultural. Es biológica en el caso de los árboles, florecer, dar frutos, arrojar el fruto, el fruto se pudre, la semilla germina y sale otro árbol, ¿no? El animal pone huevos o queda preñada la hembra y digo, esto queda claro también cuando habla Chomsky de la gramática universal. Dice, ningún niño espera que de un huevo de una gallina salga un perrito. Eso queda claro. Es decir, los niños entienden perfectamente que de un huevo de una gallina va a salir un pollo, ¿no? Entonces, eso no necesitan aprenderlo en la escuela, ¿no? Lo saben. Entonces, el becerro va a dar la vaca va a dar becerritos y el chivo o la chiva va a tener también sus hijitos. Bueno, ¿cómo los imagina idénticos a esos que les dieron vida? En el caso de los seres humanos, tampoco queremos que se pierda nuestra especie lectora y por eso hacemos tantos esfuerzos para convencer a los demás de que leer es bueno. Pero, ¿por qué leer es bueno? No es que leer sea bueno moralmente. ¿Por qué? Porque si vamos a la moralidad, nos vamos a dar cuenta que Hitler era un excelente lector. Hay un libro que se llama Los libros del gran dictador y tenía una biblioteca extraordinaria, leía muy bien Hitler, leía bastante y no le agradaba nada más en su cumpleaños que le dieran libros. Y cada libro que le daban lo encuadernaba, por fortuna lo encuadernaba en piel, aún no de humano, ¿verdad? Pero le ponía sus iniciales y la biblioteca de Hitler es una biblioteca amplia, digamos 1500 ejemplares, y entre las lecturas que tiene lecturas de clásicos de grandes autores. Pero claro, el problema es que una cosa es la biblioteca de Hitler y otra cosa es la biblioteca de Einstein y otra cosa es la biblioteca de cualquiera, de cualquier gran, la de Borges, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros quisiéramos que al igual que los árboles y al igual que los animales, nosotros como seres humanos que tenemos además una necedad o una locura, que es la lectura, nuestros hijos la hereden. No se puede heredar, digámoslo, hasta ahorita no se ha comprobado que se herede biológicamente, pero ya forma parte de lo que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos, el hecho de tener bibliotecas y de tener el gusto de leer, porque al vernos leer, imitan lo que nosotros hacemos. Y en esa imitación, que es una imitación natural hasta en los primates, es decir, hasta los changos imitan lo que hacen, nosotros también imitamos, y entonces ahí hay un determinismo hasta cierto punto de los contextos, perfecto, de los contextos, y en esos contextos es que nacen nuevos lectores. Somos, para decirlo, ya si los que sean lectores totalmente lectores digitales son los nuevos lectores y quizá los lectores que están en un presente que va a llevarles a un futuro más fácilmente comprensible de lo que vendrá después del libro en papel. Pero los que leemos en papel
y leemos en pantalla, somos los lectodinosaurios que no queremos extinguirnos. O sea, hay un chiste que dice, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? Y la respuesta es, porque ya habían vivido demasiado, ¿no? Entonces, no hay otra explicación mejor. Es decir, ya tenían un montón de años aquí en la Tierra. Y eso de que dominaron el planeta es mentira, no lo dominaron. ¿No? Es decir, habitaron este planeta y lo dominaron nuevamente en el sentido de que los mayores eran depredadores de los otros y se acabó. Pero no es que lo hayan dominado porque no tenían ninguna tecnología. Es decir, lo más cercano a la tecnología era que se comían unas piedrotas para poder moler que se llaman los gastrolitos. Eran unas piedrotas que los herbívoros, porque los más grandotes, esos de cuello largo, que tienen el cuello largo para poder comer las ramas más tiernas de los árboles, se comían unas piedrotas que son como las que tienen las mollejas de las gallinas, es decir, para poder moler bien la hierba que comían. Entonces, bueno, eso era lo máximo que tenían en tecnología los dinosaurios, los gastrolitos, ¿no? Pero realmente nosotros quisiéramos que los demás leyeran, que no se extinguiera la especie lectora, y es por eso que estamos aquí. Es decir, hacemos apología del libro porque no queremos hacer apología del poder, pero sí podemos hacer apología del poder del libro. El poder del libro que te transforma, el poder del libro que no quiere decir que te vuelva mejor, insisto, porque voy a terminar, porque quiero darle la palabra a ustedes, y voy a terminar con una frase de Alberto Manguel que me parece que resume todo lo que he dicho de una manera que ojalá ustedes también estén de acuerdo. Dice Alberto Manguel: no todos los poderes del lector son positivos. El mismo acto que puede dar existencia a un texto, extraer sus revelaciones, multiplicar sus significados, reflejar en él el pasado, el presente y las posibilidades del futuro, puede también destruir o tratar de destruir la página viva. Todo lector inventa lecturas que no es lo mismo que mentir, pero todo lector puede también mentir subordinando caprichosamente un texto a una doctrina, a una ley arbitraria, a una ventaja personal, a la conveniencia de los dueños de esclavos o a la autoridad de los tiranos. Quiere decir que leer no es algo que por sí mismo nos vacune contra la maldad. Los mejores, los que estaban cuidando en los campos de concentración que trabajaran los judíos en el nazismo, eran personas cultivadas, habían leído libros buenos, escuchaban buena música, era gente que había ido a las universidades y el libro no fue nunca una barrera para que ellos cometieran todas las atrocidades que cometieron. Conclusión, depende de cómo leamos nosotros los libros y qué uso le demos nosotros a eso que nosotros leemos. Muchísimas gracias y quiero por favor agradecerles que me hayan escuchado y ahora yo quiero escucharlos a ustedes. Muchas gracias, maestro Juan Domingo. Compañeros, pues es el momento de las preguntas. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Aquí hay que… Por acá en el centro vamos a dejar el micrófono para que se paren para platicar con el maestro. Tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas. Adelante, maestro. Yo seré todo lo breve que pueda. Buenos días. Usted habló acerca de la naturaleza del habla, de la oralidad. Y una pregunta que me surge es, ¿por qué en algunas familias hoy en día se escucha decir, tu hijo todavía no habla, mándalo a la escuela para que aprenda a hablar? Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, los niños aprenden a hablar y dice Chomsky que mientras más experiencia tengan los niños en su entorno, más rápido hablarán. Es decir, si no se le habla al niño
si no escucha hablar, si al niño lo pones frente a la tele o lo pones frente a algo, pues el niño siempre estará mudo o viendo un dispositivo electrónico. Pero el habla, obviamente, dice Gabriel Said, hablar es participar en una conversación, no es otra cosa que meter la cuchara, dice, ¿no? Entonces, cuando están hablando otros, uno mete la cuchara. Entonces el niño también mete la cuchara. Entonces así aprende a hablar. O pueden tener algunos problemas también que luego diagnostican mucho más tarde de ese habla tardía, pero no siempre es así. Es decir, no se necesita mandar a la escuela al niño para que hable, se necesita hablarle, se necesita platicar con él. Muchas gracias. Adelante. Buen día, me ha gustado mucho la ponencia, la exposición, y me surgió una duda. ¿Qué piensa usted del formato de audiolibro y de este otro formato de podcast, hablando de la oralidad, ¿no? Sí, sin duda el formato del audiolibro es una maravilla, y lo voy a decir de este modo. La Real Academia Española, que siempre es tardígrada, es decir, se tarda en todo, no se le ha ocurrido incluir en su diccionario, la Real Academia Española, el término audiolibro. Búsquenlo, no está en el diccionario. Es decir, el audiolibro surgió como una necesidad para aquellas personas que, bueno, por supuesto, las personas sin vista, pero que podían escuchar un libro. Bueno, así como también otras personas también por gusto, en lugar van manejando en su bicicleta, en lugar de estar escuchando canciones, van escuchando un libro. Entonces, todo esto también, y por supuesto los podcasts, todo esto fortalece al libro, no lo hace más débil, lo fortalece. Lo que tenemos que entender es que el libro, en todas sus evoluciones y en todas sus formas, y en todos sus soportes sigue siendo el libro. Y obviamente la lectura que nosotros hagamos de esa lectura siempre la vamos a trasladar a la oralidad, porque la oralidad es lo que nos mueve. Dice Octavio Paz, conversar es humano. Los animales no conversan, aunque nos parece que el perro está hablando con el gato o que el perro está hablando con el otro perro, no es cierto. Se están comunicando de una manera animal, obviamente inteligente en su condición de animales, pero no es una conversación. La conversación que es humana, el diálogo que es humano, es aquel que nos hace que empatizar con el otro o no empatizar, incluso discutir, pero en esa discusión salen cosas que nos llevan a comprender mejor otras. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Me gustaría mucho saber su opinión acerca de el muy de moda lenguaje inclusivo. Bueno, yo tengo una opinión del lenguaje inclusivo que, por supuesto, no es popular. Mire, yo creo que el lenguaje es una evolución que como el lenguaje, que en este caso estamos hablando no nada más de la oralidad, sino del lenguaje escrito. En la oralidad es fácil ser protocolarios y decir amigues, amiguis, ya de hecho existía esa duplicidad en el señoras y señores, damas y caballeros, ¿no? Que lo hemos llevado a profesores y profesoras, alumnos y alumnas, y otros dicen, no, pues digamos alumnes y se acabó. No, pero lo que pasa es que el lenguaje siempre ha evolucionado en función de un tiempo en el que ¿quién manda? Manda el uso cotidiano mayoritario. Es decir, si solo lo usamos como protocolo, y ahorita yo lo que estoy viendo siempre, incluso a las personas que más usan este idioma, es protocolariamente, porque una frase y luego viene otra frase y seguimos duplicando y duplicando, ya acaba no comprendiéndose, porque el lenguaje tiene una cosa que se llama economía y todas las lenguas siguen esa economía. La economía del lenguaje es, dice Gabriel Said, es usar el genérico masculino para ambos,
pero no se han dado cuenta los que hablan del lenguaje inclusivo, que es en función de la pérdida también del femenino, porque obviamente los que defienden el lenguaje inclusivo no escribirían un libro que se pudiera leer si a cada párrafo siguieran duplicando y siguieran desdoblando el idioma. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, pero tiene que pasar mucho tiempo para que esto se establezca. En la oralidad al menos, yo nunca he encontrado una persona que me diga, oye, ¿cómo están tu hijo y tu hija? O ¿cómo están tus hijes? No, me preguntan, si saben que tengo hijos, me dicen, ¿cómo están tus hijos? Bien, bien, están bien. Y si me dice por mi hija en particular, ¿cómo está tu hija? Bien. ¿Cómo está tu hijo? Bien. Pero esas conversaciones, que es la oralidad, yo no las he encontrado como un patrón lingüístico en donde la gente distinga muy específicamente, pero sí lo encuentro en el protocolo de discursos, pero que solamente es en la entrada. Es decir, señores profesores y señoras profesoras, agradecemos también que estén los alumnos y las alumnas, en fin, eso es protocolario, pero obviamente quien manda en el idioma es el uso. Y si ese uso no se hace un uso amplio y que sea totalmente compartido por lo menos por un consenso muy amplio, no prosperará. Pero para eso no podemos saberlo tampoco. Lo que sí podemos saber es que es necesario que entendamos que el idioma no se puede establecer un patrón del idioma por exigencia o por disposición de nadie. De hecho, en Francia se prohibió el idioma, el idioma de género, ya llamémoslo así, porque la Secretaría de Cultura y Educación en Francia encontró que no se podía enseñar francés a los niños con esas formas. ¿Por qué? Porque no era posible. Es decir, ¿cómo enseño francés y le explico a este niño que aquí tenemos que hacer esto y hacer el uso de género? Es decir, y dijeron, no, esto es muy peligroso y quedó prohibido de las escuelas primaria, secundaria, el lenguaje inclusivo. Pero mi opinión es esa, no se puede imponer, no se puede imponer. Me parece que el cambiar el lenguaje no cambia la realidad. Es decir, el lenguaje es una realidad, pero lo que tenemos que cambiar, por ejemplo, en el caso del acoso y la violencia contra las mujeres, es la violencia contra las mujeres y el acoso contra las mujeres. Y el idioma no es lo mejor, no es lo peor que estamos usando al acosar, sino muchas veces estamos acosando de todo tipo, en todo momento, no nada más a las mujeres, a los hombres, a cualquiera, a los niños, a los inválidos, a cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que plantearnos que no podemos obligar a usar un idioma que no, el idioma necesita reglas y las reglas están establecidas para que las aprendamos todos. Y si no tenemos un idioma común, no podemos entendernos, ¿no? Gracias, muy amable. Adelante. Sí, bueno, más que nada, pues felicitarlo por que nos da la conferencia. Sí, esa idea de que si el alumno lee algo y eso que le gustó y eso, va al primero que se encuentre, lo va a platicar y eso es algo muy bueno. Sí. Algo que también me sucedió ahorita que entramos y todo el relajo que está ahí abajo, ¿y ahora dónde vamos? No, ya sé dónde, lectura, ahí nadie va. Vámonos, ahí va a estar tranquilo, va a estar bien a gusto, vamos a escuchar perfectamente a la persona y vamos a aprender algo. Bien, mi pregunta nada más, después de esta introducción, nada más es si nos puede dar unas 3 estrategias de usted, más o menos. Tenemos muchas, ¿no? Cada quien como profesor, para fomentar la lectura en los alumnos. Bien. 3 estrategias que usted pueda compartirnos, habrá que, a lo mejor si las hagamos igual que usted, o hay algo diferente, si nos puede compartir 3. Bien, bien. 3 estrategias rapidísimo, porque tampoco quiero, supongo que ya tenemos otra actividad posterior. ¿Sí? Bueno. Mire, hay una estrategia maravillosa. Yo pienso a veces que la escuela
y no me refiero a los profesores, que conste, no me refiero a los docentes. La escuela como sistema ha quitado el apetito lector a los alumnos. ¿Por qué? Porque hay una guía de lecturas y hay, digamos, unas lecturas obligatorias que son aburridísimas. Y entonces pone uno a leer al niño, el mío Cid, y pone a leer el Periquillo Sarmiento, y dice, ay, qué cosa tan horrible es la lectura. Bueno, es muy difícil que con esas lecturas los alumnos creen un aprecio por el libro, más bien lo acaban detestándolo. Pero entonces de pronto surge un libro que es bueno, porque, por ejemplo, el libro que no falla en la secundaria es Las batallas en el desierto, que es un libro que obligaron a leer a muchos, y decían, bueno, y lo leyeron y unos quedaron encantados. ¿Pero por qué? Hay una cosa que tiene Las batallas en el desierto, que es un libro para muchachos enamorados, y todos los muchachos están enamorados. Y entonces, obviamente, les estás tocando un tema del que ellos están fascinados. Entonces, hay que darles libros que estén vinculados de alguna manera a sus experiencias de vida, y a sus edades y a la parte que a ellos más les interesa. Otro, me parece que una profesora me dijo, mire, yo me salgo, me tengo que salir del programa y tengo que ser reprendida, pero para poder animar la lectura, yo hago a mis alumnos en lectura lo siguiente: los divido por equipos y los pongo a leer un cuento que ellos hayan elegido. Y ya que leyeron el cuento, esos equipos, distintos cuentos, ¿no? Aquí me los dramatizan frente al salón, los 8 que eligieron el cuento tal, y dramatizan, y el cuento se vuelve inolvidable. ¿Por qué? Porque todos los que no leyeron ese cuento lo vieron dramatizado por sus compañeros, ¿no? Y otro muy bueno es decir, vamos a tener una media hora de lectura en el aula, todos pueden traer los libros que quieran. Dice, al principio llevarán cosas que no son importantes, historietas, cosas, y como es cada media hora, cada semana o cada 2 veces por semana, el profesor va metiendo subrepticiamente libros que a él piensa que pueden agradar, y los alumnos piensan que los llevaron los otros compañeros y comienzan a leer otras cosas más interesantes que las que habían llevado. Entonces, esas estrategias son ágiles, son fáciles y son amables. Es decir, no obligar a los niños a leer, porque miren, el primer libro que yo leí fue Corazón Diario de un Niño, y cuando yo tuve oportunidad lo edité y lo prologué. Hay una edición que circula como un prólogo, pero los niños de hoy no van a comenzar a leer con lo que un anciano como yo leyó. Es decir, tienen que empezar con algo que a ellos les interese. Y entonces una maestra un día me dijo, es que los chicos solo quieren leer porquería. Le dije, ¿cómo qué porquerías? En aquel entonces estaba muy famoso el famoso Cañitas, el libro de Casas Embrujadas y esas cosas. Y le dije, déjelo que lo lea. De ahí puede pasar a Lovecraft, de ahí puede pasar a otros autores, a Edgar Allan Poe, a cuentos de vampiros, a lo que quieran. O sea, hay una cosa que es importante distinguir: el libro como instrumento que sirve para pasar exámenes, y el libro como la lectura autónoma, que es el libro que leemos sin que nadie nos obligue. Entonces, que no toda la lectura en la escuela sea instrumental. Eso es lo más importante. Gracias, adelante. ¿Qué tal? Pues felicitarlo por la tertulia. Muchas Fue gracias. muy interesante. Y bueno, le iba a hacer una pregunta, pero se me adelantó con la respuesta. A ver, dígamela. Pero bueno, ahora que usted menciona el título de ¿qué lee y qué no lee?, acabo de recordar, al menos en mi experiencia, que tengo esta metamorfosis, metafóricamente, y recordé 2 textos, uno pues de Franz Kafka, ¿no?, con Gregorio Samsa, y otro de Juan José Arriola, que es pues pueblerina, ¿no?, este hombre que despierta convertido como en un toro, ¿no?, que tiene esta metamorfosis. Sí. Comenzaba, por ejemplo, comentaba usted que hay lectores que leen partes del periódico. Sí. Entonces, ¿creen que tenga usted que esos lectores tengan esta metamorfosis para que después lean lo que es Homero
o a un Juan Rulfo? Sí. Y siguiente pregunta. Sobre la lectura en silenciosa y la lectura en voz alta, bueno, San Benito apoyaba la lectura en silencio y San Isidoro, pues la lectura de ambas formas, Sí. ¿no? Que porque en silencio, pues bueno, uno adquiría la mayor concentración, pero San Isidoro decía que la lectura oral ayudaba pues a la expresión. Entonces, esta última pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la mejor opción, la silenciosa o la oral? Bueno. Gracias. Dice, hay un libro, hay un ensayito muy hermoso de José Vasconcelos que se llama Libros que leo de pie y libros que leo sentado, ¿no? Entonces dice que hay libros que no se pueden leer sentados porque son libros que te inspiran a pararte, a moverte, no puedes estar con el libro sedente, tienes que estar de alguna forma elevado, dice, porque esos libros te elevan. Bueno, pero para responder un poco a esta analogía, ahora que mencionó el libro, el cuento de Pueblerina, pues Pueblerina no es otra cosa que una hipérbole y una imagen del que se despierta convertido en toro porque le han puesto los cuernos. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasó con este señor que ya hasta se atravesó el sombrero, pone el sombrero y entonces el sombrero apareció y ya se salían los cuernos por el sombrero, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, amaneció y se percató de que ya era un cornudo, ¿no? De que ya le habían puesto los cuernos. Kafka se descubrió un insecto porque había sido humillado. Y todos los cuentos tienen lecciones que a veces no comprendemos si no tenemos un suficiente contexto, que es importante. Es decir, todos podemos leer lo que sea sin preparación, pero mientras más leamos, más expertos nos hacemos en encontrar el contenido de cada texto. Ahora, en cuanto a lectura silenciosa y lectura en voz alta, la lectura en voz alta es una maravilla que debería regresar a las escuelas. Esa es mi opinión. Yo aprendí a modular, yo aprendí a hacer inflexiones, yo aprendí a hablar, yo aprendí a recitar gracias a un maestro que tenía en la primaria que necesitaba a un loco como yo, que era un ser introvertido, y ese ser introvertido el profesor necesitaba a alguien para que en las actividades cívicas se aprendiera poemas de memoria y recitara. Y entonces lo encontró en mí. Pero me decía, hay que aprendérselos de memoria con esta cadencia, con esto, y me enseñó a leer en la primaria. Y yo, un niño de 9 años, recitaba cosas que no comprendía. Muy cerca del ocaso, yo te bendigo, vida, ¿no? Entonces, un niño, ¿qué puede saber de muy cerca del ocaso y yo te bendigo, vida? O bien me acuerdo también de otro de Darío, que púberes canéforas te ofrenden el acanto, que sobre tu cadáver no se derrame el llanto. Bueno, ese poema Verlaine de Rubén Darío, yo solo sabía la palabra qué, es decir, pero había una cosa importante en esa lectura en voz alta, que era música, y entonces aprendí que la poesía era música, que púberes canéforas te ofrenden el acanto, que sobre tu cadáver no se derrame el llanto. ¿Y dónde está la magia de la música? No solo está en la poesía, ¿sí? Perdón. Con esto concluyo. No solo está en la poesía, pero la poesía es importante. Es decir, aprendemos muchas veces cantando. Cuando, por ejemplo, aprendemos las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Eso es cantar. Y eso es ritmo, y eso es lectura en voz alta, que es importante. La lectura en silencio, por supuesto, es extraordinaria, pero las dos cosas nos sirven, pero la lectura en voz alta es una cosa maravillosa que debemos defender. Muchas gracias, por favor.
Agradecemos enormemente la participación del maestro Juan Domingo Argüelles y le van a entregar un reconocimiento por su participación en el Congreso Recrea Academy 2022. Muchísimas gracias, maestro. Ya me voy, les agradezco muchísimo a ustedes. Si les interesa algún libro de los que traje, ojalá, porque miren, no hay nada más peligroso que cargar libros en el equipaje, se los juro. Lo que tuve que pasar por los filtros para traer los libros, querían, como algunos están retractilados, querían abrirlos porque piensan que traigo alguna materia blanca ahí entre las páginas, ¿verdad? Y decía, oiga, pero ¿cómo los va a abrir? O sea, y de verdad, los libros son peligrosos, hasta para traerlos a los aeropuertos. Se los agradezco mucho, gracias. Muchas gracias.